A Agenda Común, una experiencia comunicacional que nos invita a buscar elementos de coincidencia. ¿Qué puntos dentro de personas con ideas, con pensamientos y acciones que pueden ser divergentes se pueden generar para buscar elementos que nos puedan orientar a generar una agenda que busque la resolución de los conflictos del país y fundamentalmente la superación de la crisis que vive Venezuela? Y me acompaña en esta gran experiencia, producción de Doble Vía y Punto de Corte, Vanessa Davis. Gracias Nigmer, y la verdad hemos querido empezar con uno de los temas que han sido bandera de lucha, bandera de movilizaciones desde hace al menos 2 años, si nos referimos al ámbito laboral, las reivindicaciones de las trabajadoras y los trabajadores, y por eso es un gusto comenzar nuestra agenda común con Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital y además lideresa, dirigente histórica de este gremio. Gracias por aceptar esta invitación. Y con Pedro Euse, también secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela, la COTV, e integrante y dirigente del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Pedro, muchísimas gracias también por aceptar esta posibilidad de conversar. Así es, bueno, y iniciemos esta conversación que tiene como objetivo pretender buscar elementos de coincidencia, pero para lograr las coincidencias primero examinemos algo. ¿Qué diferencias hay entre el pensamiento de Pedro Euse y el pensamiento de Ana Rosario Contreras? Lo han conversado, lo han debatido, han estado en escenarios en donde se han encontrado con posturas disímiles en algún momento. Sí, claro, es inevitable que algo de eso suceda. ¿Y cuál es el elemento, Pedro? Escuchemos a Ana Rosario. Sí, fíjense que si todos pensáramos igual fuera muy aburrido, ¿no? Yo creo que más allá de analizar cuáles son nuestras posibles diferencias, quizás de tipo ideológico, yo particularmente soy un líder gremial quizás prestado en la política, yo no me identifico ni del norte, ni del sur, ni de izquierda, ni de derecha, porque yo creo que en este momento el país lo que necesita es hombres y mujeres con un pensamiento superior para lograr lo que no tenemos, que es la libertad. Y eso quizás es lo que me ha permitido estar en escenarios con pensamientos como el que tiene el señor Pedro Euse, al cual yo siempre trato de profesar respeto. Yo creo que es lo que los venezolanos tenemos que entender, que tenemos que respetar al que piensa diferente, porque el que piensa diferente no es mi enemigo, yo no busco al que piense igual que yo. Por el contrario, ¿qué nos une? Y estamos en una plataforma donde hay una unidad de acción, donde cada uno puede mantener su línea de pensamiento ideológico, pero que tenemos un solo objetivo. ¿Cuál es esa plataforma? En este momento nos encontramos en la Coordinadora Metropolitana de Trabajadores en Lucha y también conformamos el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha. Esto no es un sindicato, no es una central, sino simplemente un espacio donde hombres y mujeres, dirigentes gremiales y sindicales, con pensamiento plural, pero que entendimos que solo con la unidad podemos avanzar. Han puesto de lado las diferencias, Ana Rosario. Yo en lo particular le profeso un profundo respeto a cada uno de los integrantes de estos espacios, trato de ayudar y de trabajar, porque no vale qué línea o pensamiento político tengo, porque yo no vine a fundar un partido político, ni vine a sociabilizar políticamente. Por el contrario, yo quise buscar líderes que tuvieran las mismas ideas que yo tengo, que es luchar por la clase trabajadora que hoy, independientemente del partido político en el cual haga vía o no tengan ningún partido político, están sufriendo las políticas erráticas en materia laboral que mantiene el gobierno del señor Nicolás Maduro. Sí, bueno, efectivamente es muy importante estos criterios de respeto por las distintas posiciones, por los distintos pensamientos. Y es que la unidad de la clase trabajadora es la unidad en la diversidad. No puede ser de otro modo. O sea, si nos planteamos unir a la clase trabajadora, tenemos que aceptar que allí hay diversas tendencias, diversas corrientes de pensamiento ideológico, político, pero que sin tener ningún temor a identificar diferencias, también descubrimos coincidencias importantes. Y precisamente desde nuestra particular manera de concebir las cosas, desde el sindicalismo clasista, como nosotros lo asumimos, consideramos que la tarea fundamental de los trabajadores y trabajadoras y de toda la diversidad de organizaciones sindicales y gremiales es adelantar la amplia unidad de acción con temas concretos. O sea, podemos tener muchas diferencias, pero todos necesitamos resolver el tema del salario, por ejemplo.
El tema de las convenciones colectivas de trabajo, la libertad sindical, el derecho democrático a participar, a disentir, a protestar de manera pacífica, obviamente, y sin armas, como lo dice la Constitución. Por si acaso. Por si acaso. Pero es un derecho constitucional que se pretende desactivar, desaplicar, desconocer. El derecho a existir como fuerza social que tiene planteamientos importantes sobre la vida nacional. Entonces, es un esfuerzo común en donde nos encontramos. Y digo que decía que se encuentran en la calle, Pedro, nos encontramos en espacios donde se debaten planes de acción. Y nos encontramos en la calle en acciones necesarias para hacer valer los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros consideramos que podemos encontrarnos con diferentes enfoques y eso no es un problema. ¿Qué creen que lo hizo posible? Le pregunto primero a Ana Rosario y después a Pedro. ¿Qué creen que hizo posible, como retomando el planteamiento inicial de Nimmer, las coincidencias? Fíjate, nos dimos cuenta que Concentrarse en eso. solos no podemos. Déjame aportar algo a la pregunta de Vanessa en ese sentido, porque ha habido un concepto en común en las dos descripciones que ustedes han hecho. Clase. La clase. La clase trabajadora es el referente. O sea, hay una concepción clasista, indiferentemente de la postura ideológica, en relación a la lucha por la dignificación de los trabajadores. Ana. Sí, indiscutiblemente, uno lo llaman la clase, yo los llamo los trabajadores, pero es lo mismo. ¿Y qué? La pregunta que nos hacía, ¿qué nos unió? Fíjense, y yo quiero hacer un poquito de historia. En el año 2018, el gremio de enfermería convocó un paro nacional, muy sonado, muy mediático, pero no estábamos solos. ¿Qué se logró? Los educadores iniciaron el año pasado unas acciones fuertes, solos. ¿Qué se logró? Pero cuando hablamos de julio-agosto, donde todos nos sumamos y empezamos a construir, nos dimos cuenta que separados somos fuertes, pero unidos somos poderosos. Y yo creo que esa unidad de acción es la que nos ha ayudado, sin que ninguno de las organizaciones que hacemos vida estamos cediendo autonomía. Yo represento el Colegio de Enfermeras de Caracas, o sea, y la representante del gremio de enfermería soy yo. Y así cada una de las organizaciones que hacemos vida, porque entendimos que solo con el interés superior, pensando en los intereses de los trabajadores, esta clase trabajadora se puede convertir, no en una fuerza laboral, en una fuerza social que pueda generar los cambios que el país necesita. Sí, bueno, efectivamente, fíjate, la estrategia patronal siempre, históricamente, los patronos privados, patronos públicos, las fuerzas al servicio del sistema capitalista, de acuerdo a nuestra concepción, ¿eh? Siempre intentan dividir a los trabajadores y trabajadoras. Históricamente ha sido así, hay muchas formas, hay muchos mecanismos para dividir. Estos obreros, estos empleados, estos son personal de confianza, entre comillas, ¿eh? Tratan Estos son chavistas, estos son imperialistas. A eso iba. También en el pasado, de la era llamado punto fijismo, también promovían eso. Estos son adecos, estos son copellanos, estos los comunistas por allá. Acuérdense, en los años 60 segregaron a los sindicalistas comunistas y de izquierda, incluyendo el MIR, para impedir que se juntaran los dirigentes sindicales comunistas y de la izquierda revolucionaria con el resto de los trabajadores. Una operación de división. Y incluso provocaron la división orgánica del movimiento sindical, porque hasta el año 63 había una sola central, que era la CTB, y la CUTB, donde yo hago parte, soy el secretario general, fue el resultado de una presión muy fuerte para dividir el movimiento sindical, porque era lo que le interesaba a los sectores dominantes. Ahora, en los últimos tiempos, se ha promovido eso, chavistas por acá, opositores por ahí. Nosotros nos negamos a eso. Los trabajadores y trabajadoras somos una sola clase social, que podemos tener diversos enfoques, diversos puntos de vista, pero tenemos las mismas necesidades, los mismos intereses. ¿Y a qué nos llevó eso? Precisamente la política laboral del gobierno. En eso tienen coincidencia. Sobre todo, sí, yo creo que Totalmente. absolutamente. Esa política que sobre todo se inició en el 2018, con el programa, a partir de la implementación del programa de crecimiento, recuperación y prosperidad económica, todo con comillas, de ese momento
cuando instrumentaron el famoso Memorando Circular 2792, que desaplicó las convenciones colectivas, desmontaron todo eso. Eso fue digamos, un punto de quiebre, pues, algo que marcó. Un antes y un después. Sí, una necesidad de encontrarnos todos con las diferencias que tuviéramos luchando. Y ahí yo digo lo siguiente, y es un tema que siempre insisto para terminar esta parte: la unidad es con todos, incluyendo los que se asumen chavistas, los que incluso se identifican con el partido de gobierno, pero están sufriendo las consecuencias, tanto de la crisis del sistema como de las medidas coercitivas unilaterales que se imponen y la manera como el gobierno administra la crisis para favorecer a pequeños grupos. Ana, ¿tú ubicas ese hito exactamente en el mismo momento, en el 2018 o antes? Porque nosotros te vemos en la calle, a los dos lo hemos visto en la calle, pero a ti te hemos visto en la calle ya un poco antes, con el tema de la reivindicación laboral, sin la necesidad de solamente determinar el tema del ONAPRE, porque es que ya había como una crisis acumulada previamente, pero sin embargo el hito que une es el 2018. Sí, fíjate, nosotros iniciamos 2015, recuérdense cuando planteamos la Asamblea Nacional que se declarara la crisis hospitalaria. En aquel momento nuestro discurso no era salario, era la necesidad de que no teníamos cómo ejercer nuestras prácticas profesionales y se nos está muriendo la gente. Y allí fue donde se habló de la emergencia humanitaria compleja, porque no era un hecho natural, no era un hecho de fuerza, sino era un acto político. Pero en el 2018, cuando sucede, porque el memorándum 2792 nos afectó a todos. O sea, eso fue la primera raza que nos hicieron. Aparte hubo el cambio del cono monetario, que se hizo. Agosto del 2018. Agosto del 2018. Entonces, esa fue una vez que tuvimos que revisar. ¿Por qué el accionar de enfermería no tuvo éxito? No tuvo éxito. Porque nos vieron como una isla. Y en aquel momento nosotros, y eso lo tengo que reconocer, trabajábamos muy solas. Enfermería era grupo, nosotros no queríamos que nos llamaran, que queríamos agitar, simplemente porque la enfermera por tradición... Había una lucha por reivindicación. Claro, pero es que empezó cuando... A distanciarse con el tema partidista. Bueno, nunca, a pesar de que yo milito en un partido político, jamás he usado banderas políticas. O sea, el que me conoce, muchos de mis amigos y mis enemigos hablan de que soy de tal partido, pero yo jamás lo he dicho. ¿Por qué? Porque hay escenarios para hacer política partidista y en estos escenarios son de lucha social. Y las enfermeras, yo tengo que respetar a un conglomerado en mi junta directiva, inclusive hay miembros del partido de gobierno. Entonces, por respeto a esa compañera que piensa diferente... Y ellas avalan las manifestaciones, Ana Rosa. No les queda otra porque tienen las mismas afectaciones. Entonces, esto nos generó que cuando hicimos una asamblea, no podemos solo. O sea, no podemos solo. Claro. Y empezamos con los educadores e hicimos un espacio que se llamaba la Asamblea Social de Caracas, donde estaba un grupo de educadores jubilados y empezamos a trabajar. De allí surge una actividad el 9 de marzo de los jubilados, 2022, muy efectiva, muchas necesidades sentidas, y después nos fuimos ampliando, hicimos la Coordinadora Metropolitana de Trabajadores en Lucha, y creo que es una estructura que hemos mantenido respeto, y creo que eso es lo que nos ha llevado. Y descubrimos, repito, que los trabajadores, hasta este momento somos una fuerza laboral, porque si más de 7 millones de trabajadores activos, porque aquí no solamente están afectados los públicos, hoy vemos, claro, todo el sector. Hoy vemos las alianzas estratégicas entre Fedecámaras y el gobierno porque le interesa a ellos, porque seguimos siendo una suerte. Pero ese es otro punto de coincidencia, porque también la posición quizá más de izquierda que puede sostener Pedro, también señala esa alianza entre Fedecámaras y el gobierno. Correcto. Sí. Sí, es que ese no es un problema de izquierda o de derecha, es que es un hecho natural, un hecho objetivo, que se han asociado en contra de la clase trabajadora. Sí, es un hecho objetivo. Ahora, claro. yo iba a... Claro, pero en relación con eso también ha habido como puntos de inflexión. En el caso, por ejemplo, de la coincidencia de observar esa aproximación entre Fedecámaras y el gobierno, se ha dado de un tiempo para acá. Correcto. Porque en otro momento, por el contrario,
Ha habido una distancia e incluso el sonado golpe contra Chávez se le atribuye a Fede Cámaras, entonces, entre otros actores. Entonces, bueno, es que- hay momentos también en Hay las intereses. fotografías se van cambiando, ¿no? Hay intereses, Fíjate, fíjate lo siguiente, ¿no? Nosotros consideramos, bueno, primero que Vamos a hacer una cosa, Pedro. Antes de que nos hagas ese análisis y que además entremos en los elementos en común que vamos a ir entonces Ya armando, ya vamos, salió, vamos, sí, vamos a hacer vamos, publicidad. vamos a anunciar a nuestro patrocinante del día de hoy. Adelante. Estamos empezando con nuestro patrocinante muy especial, que es la zapatería del otro. Lo invitamos a que se calce los zapatos del otro o de la otra, por favor, y así usted va a poder descubrir una nueva forma de caminar. Tenemos distintos modelos, entre los que destacan la colección Coincidencia y Tolerancia. Conozca lo que siente en los zapatos del otro y caminará distinto. Gracias a nuestro patrocinante, la zapatería del otro. Zapatería del otro y podemos hacer el cambio de zapatos. Entonces- no, porque calzan los mismos zapatos. Calzan los mismos zapatos ya. Y entonces hagamos el ejercicio, pónganse uno en el zapato del otro y continúa, Pero Pedro, por adelante, favor. muchas gracias. Bueno, mira, no, lo que iba a, primero a comentar brevemente es que nosotros siempre estuvimos realizando protestas. O sea, no es un secreto de que mi tendencia política, ideológica, mi militancia, yo soy militante del Partido Comunista de Venezuela. Nosotros hicimos parte de la alianza con el presidente Chávez. Y aún en esas condiciones, a nosotros nos tocó realizar protestas, ¿eh? Desde el punto de vista de la acción de los trabajadores, desde esa perspectiva, y también del movimiento campesino. Pero con alguna distinción, Pedro, en relación a estos son chavistas, estos no. O sea, la coincidencia con Ana Rosa es de un tiempo para acá porque antes no había la posibilidad. Sin embargo, nosotros caracterizamos la situación como de que hubo un cambio en la política del gobierno. O sea, desde nuestro punto de vista, ¿no? No es igual la gestión del presidente Chávez, con todas las críticas que podamos hacerle, a lo que inició el presidente Maduro, el gobierno del presidente Maduro, desde el 2013, pues. Un cambio. Y ese cambio se ha ido consolidando y se ha ido profundizando. ¿Hay alguna coincidencia en ese aspecto, Ana? Sí, bueno, yo nunca, y eso lo quiero confesar, yo siempre no he apoyado, jamás he apoyado ni a Chávez ni a Maduro menos, ¿ok? Pero sí puedo coincidir de que había como algo, una leve mejoría con Chávez, que por lo menos si no había caraotas él la buscaba, él resolvía, él oía, y cuando tú planteabas él decía resuelva. Maduro es sordo, ciego y mudo con las peticiones que han hecho los trabajadores. Chávez por lo menos trataba de llenarse lo que diciendo que había un sueldo mínimo abultado, grandote, que ¿no? Claro, y de hecho se sintió en algún, sí, El claro. problema es que tenemos a alguien que se autodenomina presidente obrero y para mí es el enemigo número uno de la clase. ¿Usted lo ve como obrero, Ana Rosario? No, yo lo veo como un imperialista. ¿Usted lo ve como obrero, Pedro? No, Tampoco. Creo que también coincide en el imperialismo de Maduro. Nosotros consideramos que es un burócrata que tiene un origen fue trabajador, pero no basta con haber sido trabajador. Un desclasado. Sino que es un desplazado, como lo hay muchos. Ay, pero Por aclárame ejemplo, que dice que por ejemplo, significa desplazado. es alguien Que perdió el que origen de sus clases. ya no responde a los intereses de su clase social original. Pero es que dicen que nunca ha sido sindicalista. Pero o sea, eso, pero alguna vez fue trabajador. Yo lo conocí. Claro. trabajador. Sí, claro. Pues, fue trabajador, fue conductor de Metrobús. Entonces, ahora, el formalmente. problema no es ese. No es la primera vez que alguien que ha sido trabajador en un momento determinado, ocupando posiciones de gobierno, siendo autoridad, traiciona a su clase y gobierna en contra del origen, de su El clase ministro del Trabajo social original. también diría. Y así hay sindical. muchos. Claro. Los que dirigen la llamada central bolivariana son desclasados absolutamente. Están actuando en contra de los intereses de los trabajadores. Ahora, Esquiroles. Totalmente. Experiencia, les pregunto a ambos, les preguntamos a ambos, esta experiencia de coincidencia en la acción, como ambos lo han aclarado, sin renunciar cada quien a su bandera, ¿podrían permitirnos avanzar hacia la construcción de un país común? Yo creo que es En el otro país, momento. fíjense, así como el movimiento
de trabajadores todavía sigue fragmentado. Claro, ¿sí? Todavía sigue fragmentado. Estamos haciendo un esfuerzo en entendernos, en reconocernos en nuestras coincidencias, separando las diferencias que podamos tener. Claro. Y creo que ese es un ejemplo que tiene que tomar el país. Yo creo que el país no puede venir a cambiar, pero ya con una visión de venganza. Yo creo que tenemos que reconocer, cometimos errores, sí, todos cometimos los errores, eso hay que reconocer, para poder tener ese país que todos soñamos. Y sobre todo donde los trabajadores, no es que no vamos a seguir protestando, porque en eso estamos claros. Y uno de nuestros eslóganes es que gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Porque si algo tiene que mantener el movimiento de trabajadores es la autonomía. Porque no podemos, y allí, independientemente, yo también soy de un partido político, muchos lo saben cuáles son, no tengo por qué decirlo acá, pero antes de ser miembro de la dirección nacional de un partido político, soy un dirigente gremial. Y las enfermeras que, independientemente de si fueron chavistas o no chavistas, que me acompañaron en esta experiencia, merecen mi respeto. Entonces es Construir un posible... futuro común. Sí, bueno, es una cuestión un poco compleja eso. Por supuesto que si esa es la línea, si esa es la posición, vamos a estar juntos, coincidiendo en luchas comunes. Porque, fíjense, la concepción de gobernar para favorecer las ganancias capitalistas por encima de los intereses de los trabajadores, por encima de los intereses de la mayoría del pueblo, es siempre un problema. Y eso va a ser generador de conflictos sociales. Lo hace este gobierno, lo pudiera hacer el gobierno que venga, aunque no sea la misma gente. Claro. Porque hay una concepción dominante. La concepción dominante es administrar las crisis cargándosela sobre los hombros de los trabajadores y del pueblo en general. Lo han hecho en el pasado, se está haciendo ahora y pudiera ser en el futuro. Entonces, nosotros consideramos que es muy importante los esfuerzos que hoy hacemos para hacernos fuertes, derrotar la política económica y laboral del actual gobierno, porque no es solamente la política laboral es expresión de la política económica. Y prepararnos para dar la pelea en el futuro. Por eso me parece muy correcto y interesante ese plan, coincidimos, cuidar la independencia y autonomía del movimiento sindical. Pedro, ¿es posible entonces mantener esa autonomía del sector de los trabajadores indiferentemente del gobierno que esté, sin necesidad de generar algún tipo de distinción sobre los elementos ideológicos que puedan representar distintos sectores dentro de esa búsqueda? Yo creo lo siguiente, que pueden manifestarse diferencias. Es casi inevitable, porque nosotros no vamos a apoyar ningún gobierno que esté al servicio del capital por encima de las necesidades y los intereses de los trabajadores y trabajadoras, sea del signo que sea. Sea del signo que sea. Y ahí pudiéramos tener en algún momento alguna diferencia. Pero si tenemos la concepción de que las luchas laborales, sindicales, deben producirse con independencia frente a los partidos políticos, entonces tenemos un camino juntos que... ¿Lo comparte Ana Rosario? Totalmente. Este planteamiento que ha hecho Totalmente, porque es que fíjate, nosotros en este momento tenemos una lucha por la libertad sindical, seriamente. Y la comparten. Las compartimos. Entonces, ¿por qué si vamos a seguir, y aquí tendríamos que tener claro, el dirigente sindical que quiera ser político, que se vaya del movimiento sindical? Porque históricamente los sindicatos para defender a los trabajadores, no para defender al gobierno. Y puede ser y el que venga, ningún gobierno le ha dado nada a los trabajadores. Y revisemos la historia. O sea, revisemos la historia. ¿Por qué surge la CTV? ¿Por qué surgen los sindicatos en Venezuela? ¿Porque todo estaba funcionando bien? No, porque tuvimos que organizarnos para poder defender nuestros derechos y así. Que se ha aberrado, que hemos visto dirigentes sindicales convertirse en líderes políticos y han hecho nugatorio los derechos de los trabajadores, sí. Eso también lo tenemos que reconocer. Sin embargo, creemos que en esa visión de la nueva Venezuela democrática, creemos que estamos luchando para reconstruir, los dirigentes sindicales y gremiales tienen que ocuparse realmente de su trabajo y defender los derechos de los trabajadores, así el gobierno sea del partido al cual ellos pertenecen. Ahí tenemos una pequeña diferencia. Nosotros no consideramos que el sindicalista que sea político tiene que ser expulsado del movimiento sindical, no estamos de acuerdo.
Lo importante No, es lo que malinterpretó. lo, Era ok, lo que yo ok. dije. Lo importante es que respete el espacio sindical. Por Eso eso es lo lo No, pero parece que coinciden perfectamente, claro. porque Porque si no, usted y yo incluso estuviéramos no aquí, estuvieran sentados aquí. por eso estuviéramos mismo, porque nosotros consideramos que el movimiento de los trabajadores tiene que tener una política, pero no necesariamente no tiene que ser la política de un partido. Tiene que definir una concepción de los intereses económicos, sociales y políticos de la clase trabajadora. ¿Ves? Si identificamos eso, podemos hacer política, pero sin estar dependiendo de los intereses de otras clases sociales que están expresadas en distintos partidos políticos. Hay una cosa, simplemente fíjate, ahorita ya comenzaron las campañas electorales prácticamente, ¿no? Hubo un episodio ya electoral, ¿no? Y ya comienza, por ejemplo, el gobierno está en pre-campaña abiertamente. Pero fíjense lo siguiente, ninguno, desde nuestro punto de vista, y ahí podemos tener diferencias, eso es válido, desde nuestro punto de vista, ninguno de los aspirantes a presidente de la República, ni el actual que quiere repetir, ni los que quieren desplazarlo, ninguno tiene una propuesta seria para los trabajadores. Ninguno. Hasta ahora. Son eslogan, son consignas, pero propuestas serias para considerarla con los trabajadores. Ahora, no hay. Claro, una agenda de... Entonces, eso nos lleva a que tenemos que, con más razón, cuidar la autonomía y la independencia y trabajar para que persevere en el tiempo el esfuerzo unitario. Fíjense, pero como ya va, aquí a hay mí un me encanta, fíjate, el señor Leuce hace referencia al 22 que a mí me pareció maravilloso. 2.5 millones de venezolanos masivamente con lluvia salimos. Y eso para mí fue un hito, o sea, porque el venezolano ya no quería votar y como que se reconectó. Pero aquí no podemos seguir los trabajadores pensando que el político va a pensar en nosotros. Yo lo propongo, vamos a hacer una propuesta. Vamos a ser nosotros quienes le llevemos las ideas, porque Fede Cámara jamás va a pensar en nosotros, y los que aspiran a ser gobierno tampoco. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a pasar ahora a ser propositivos. No vamos a seguir llorando en los rincones, no nos toman en cuenta. ¿Qué queremos nosotros para los trabajadores? Y se lo planteamos al que quiera aspirar a ser presidente de Venezuela. Ahora, ¿puede haber alguna coincidencia en el marco de exactamente ese punto? Y como para ir redondeando, creo que vamos más o menos por el tema. Estamos encontrando las diferencias. Exacto. Ahora hagamos el ejercicio de ver si hay por lo menos una coincidencia y si nosotros podemos hacer la lectura adecuada según lo que ustedes han dicho. Podríamos decir que indiferentemente de las posturas ideológicas que ustedes puedan tener, coinciden en que hay que salir de este gobierno democráticamente. Totalmente. Total y absolutamente. Y creo que el mejor ejemplo lo dimos el 22 de octubre, y es a través del voto que es la arma más poderosa de un demócrata, que vamos a hacer un cambio de modelo político. Totalmente de acuerdo que para lograr que los trabajadores podamos tener lo que nos corresponde por derecho, hay que salir de él. Sí. Bueno, efectivamente, claro, hay que buscar una alternativa a este gobierno, pero no para propiciar un gobierno que continúe el plan de ajuste neoliberal con otro rostro y con otra retórica, porque ese peligro existe. Entonces nosotros consideramos que hay que derrotar a todo aquel que aplique un plan económico y político contrario a los intereses de los trabajadores y del pueblo en general, cualquiera que sea. Entonces, hasta ahora nosotros no vemos en los que se están presentando ninguna opción favorable a los trabajadores. Respetamos la decisión de cada quien. Nosotros no simpatizamos con ninguna de las opciones que se están presentando. Hasta ahora. Hasta ahora. Ahí tenemos una diferencia. Claro, por Yo supuesto. simpatizo totalmente con María Corina Machado. Nosotros consideramos que la señora María Corina Machado es enemiga de los trabajadores venezolanos. Ay, sí, con ella, se hablarían con ella. No tenemos ningún interés porque lo que ha planteado es absolutamente contrario a nuestro punto de vista. Entonces, ahora, respetamos la opción de cada quien, como dijimos, para que la unidad de acción en el movimiento de los trabajadores funcione como hasta ahora y avance, se amplíe, se desarrolle, esos temas no se tocan, no son materia de nuestras reuniones. Trabajo unitario. ¿Cuáles son las reivindicaciones en las que coinciden? ¿Cuáles son los puntos comunes? Y con esto sí vamos cerrando. Sí, fíjate, nosotros para el día 9 de noviembre estamos convocando a una jornada nacional de protesta por 3 puntos importantísimos. Primero, el salario.
salario y pensiones. Hoy para nadie no es un secreto la situación de indigentes sociales que viven nuestros jubilados y pensionados. En segundo punto, el aguinaldo, la bonificación de fin de año que en otrora traía olor a pintura fresca, adquirir, hoy lamentablemente no, necesitamos un salario, una bonificación de fin de año o llamado aguinaldos completos. Y algún punto que no por ser Completos y dignos, porque y incluso digno. completos no son dignos. Eso pasaría porque, por ejemplo, hoy vemos que el 1 de mayo se dieron, bonificaron el salario. Nosotros le diríamos al señor Nicolás Maduro, porque esos $60 no me los conviertes en salario y ese 75% de aguinaldo sube. ¿Hay consenso en este punto? Sí. Y lo otro, hay algunas... el tercer punto que me gustaría que se estuviera claro es que luchamos por la libertad de nuestros compañeros, hermanos de clases sindicalistas y luchadores sociales que hoy están tras las rejas, inclusive por los 2 compañeros de Sidor que son del partido de gobierno y que hoy fueron golpeados salvajemente y siguen privándose de su libertad. Nosotros abogamos por ello, porque este no es un problema de partido político, es un problema de solidaridad y nos solidarizamos con los trabajadores y que cese la persecución a los líderes sindicales y gremiales, porque de verdad que no vamos a dejar la calle hasta tanto no nos reivindiquen los derechos de los trabajadores. Pero bueno, decía que había algunos matices. No, coincidimos en lo fundamental, ¿no? Simplemente lo siguiente, nosotros consideramos que hay una estrategia muy bien pensada desde el punto de vista de la élite, ¿no? La élite gobernante que han hecho un pacto, hay sectores del gobierno con sectores de oposición que nosotros calificamos de derecha opositora, que están juntos, gobernando juntos. Bueno, y que responden a los intereses de Fedecámara y otros grupos empresariales. Hay una estrategia para bonificar el salario, para desalarizar el ingreso de los trabajadores. Y entonces eso es un tema fundamental que tenemos que batallar. La recuperación del salario y el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, que nosotros ahí estamos coincidiendo, la necesidad de luchar por así lo presentamos nosotros, una escala móvil de salario que tome como referente la canasta básica. Los salarios deben responder al costo de la canasta básica para proteger la capacidad adquisitiva de todos los trabajadores y trabajadoras y su familia frente al alto costo de la vida. Tenemos que protegernos frente a eso. Entonces, es una concepción de política salarial contraria a la que hace el gobierno. Entonces, eso es fundamental, porque si se sigue la política de bonificación de los salarios, acabarán con los contratos colectivos que ya están prácticamente desmontados. Prestaciones sociales. Con las prestaciones sociales, vacaciones, utilidades, con el movimiento sindical prácticamente van a acabar si sigue esa política. Pero son los mismos puntos. Sí, es una política realmente... Hay una agenda común. Sí, efectivamente Es que tenemos mesas de trabajo donde se ha trabajado mucho. Y coincidimos plenamente con esto, la criminalización y judicialización de trabajadores que luchan. Eso ha sido un arma terrible, mortal contra los trabajadores, porque lo que quieren es intimidar. Nadie se atreve a luchar, a exigir, porque puede terminar preso como fulano. Entonces es algo verdaderamente aborrecible, pues hay que derrotarlo. Bueno, les agradecemos mucho Todo lo que haya que hacer para que hayan compartido Gracias algún por elemento esta- de agenda común entre distintas formas de ver el país, pero que sin embargo coinciden en la acción, en la lucha precisamente de la reivindicación de los trabajadores, menciona Vanessa. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por esta tremenda oportunidad. Gracias a Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital. Gracias a Pedro Euse, también secretario general de la Confederación Unitaria, Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores de Venezuela y dirigente del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Nigmer Evans y esta servidora Vanessa. En Nos nombre despedimos. de Doble Vía y de Punto de Corte, muchísimas gracias. Nigmer, y llegamos a la parte de cierre, de conclusiones, luego de esta experiencia que sin duda ha sido enriquecedora para todos y para todas. Vale la reflexión. Nigmer, y puntos de coincidencia, por ejemplo, tanto Pedro como Ana Rosario hablan de la unidad de acción, es decir, ponerse de acuerdo en una agenda común de lucha, manteniendo cada quien su posición política, ideológica, su militancia partidista,
sin duda es una experiencia interesante luego de esta polarización tan fuerte que hemos vivido. El otro tema es coincidir en el punto de inflexión. ¿Cuál es el momento en que parece que, como consecuencia de una despolítica del gobierno ante el tema de los trabajadores, hizo que todos los factores que estaban de alguna u otra manera fragmentados pudiesen empezar a ver el camino de unificación de acción, por lo menos de acción en ese sentido? Y el otro tema es, por supuesto, la coincidencia sobre la necesidad de la salida o el cambio alternativo a quienes están hoy en el poder por vía democrática. Sin duda, Nick. Ahora, ¿surgen las diferencias? ¿En qué momento surgen? Cuando se habla, por ejemplo, de una candidatura presidencial. Y era, pues si se quiere... Previsible. Era previsible, era de esperarse, cada quien mantiene su postura, pero la verdad es que yo reivindico, rescato la coincidencia en una agenda de lucha común, una agenda unitaria de trabajadoras y esa capacidad que tuvieron los dos, más allá de su postura política, de escucharse respetuosamente y de solventar el hecho de que había una diferencia que podía ubicarse ideológicamente, pero que sobre eso habían unos intereses supremos, que es el interés supremo de la comunidad, el sector de los trabajadores y del país. Creo que eso es un ejercicio sin duda alguna muy valioso e interesante, que nos hace pensar que puede existir una agenda en común. Sin duda alguna, Nigmer. Y hay temas como este, hay otros temas en los cuales sin duda la agenda en común probablemente sea hasta más coincidente. Habrá temas en los que la agenda en común sea más difícil de construir, pero hay disposición a la construcción de esa agenda común. Y por eso este espacio, para tratar de poner a los distintos a poner su sinceridad por delante en función de conseguir elementos en común que hagan avanzar al país en algún otro plano distinto a el de restregarnos permanentemente las diferencias. Así que iniciamos este proceso de la mejor mano, tanto de Ana Rosa como de Pedro, en relación a la posibilidad de encontrar una agenda en común. Muchísimas gracias también por la oportunidad. Gracias a ti, Vanessa, por esta oportunidad de compartir contigo con toda tu experiencia periodística.